Cordial saludo, doctora Fulvia y compañeros. Nuestro equipo de trabajo está conformado por Jefferson Torres Allín, Beatriz Elena Moreno y quien les habla, Lucenit Jaramillo Medina. El artículo lleva por título Classroom como mediador en el fortalecimiento de la comprensión lectora a partir de la integración de saberes ancestrales, el cual propone fortalecer la comprensión lectora en los estudiantes del Centro Educativo Rural La Cejita del municipio de Anzá, mediante la integración pedagógica de Google Classroom y saberes ancestrales como estrategia que favorece el bajo rendimiento académico y la falta de recursos didácticos en el contexto rural. El entorno virtual de aprendizaje facilita la interacción, el acceso a material digital y a la evaluación formativa, y los conocimientos sobre las plantas medicinales dinamizan la lectura y la escritura. Según Huitrón en el 2011, Rodríguez y Gómez en el 2020, la mediación tecnológica y el rescate cultural potencian la construcción del conocimiento y fortalecen las competencias comunicativas. La investigación se realizará en el CER La Cejita con los estudiantes de los grados cuarto y quinto y sexto de bachillerato. Se busca responder a las necesidades de comprensión lectora mediante una estrategia pedagógica que integra un entorno virtual de aprendizaje y los saberes ancestrales sobre las plantas medicinales como recurso didáctico contextualizado. El método. El estudio utilizará un enfoque mixto con diseño cuasi experimental de pretest y posttest. Se aplicarán pruebas diagnósticas para establecer la línea base. Se desarrollarán actividades de intervención y se recolectarán datos cuantitativos y cualitativos mediante pruebas, observaciones y entrevistas. El análisis combinará estadística descriptiva y contenido temático, asegurando el rigor mediante la triangulación de datos. El análisis FODA identifica factores para mejorar la comprensión lectora. Las fortalezas se destaca la riqueza cultural, los saberes ancestrales sobre plantas medicinales, está el compromiso docente y la identidad cultural de los estudiantes. Las oportunidades incluyen la integración de las TIC mediante Google Classroom, políticas de inclusión digital y plataformas gratuitas que fomentan la interacción y la autonomía. Debilidades: bajo nivel de escolaridad y socioeconómico, poco material didáctico y restricción tecnológica, mientras que las amenazas comprenden la brecha digital, la resistencia al cambio y la desigualdad social que afectan la permanencia de los estudiantes. A pesar de estas limitaciones, las fortalezas y oportunidades permiten implementar un entorno virtual de aprendizaje como Google Classroom, articulado con los saberes ancestrales, que fortalece la comprensión lectora, se desarrollan las competencias comunicativas y potencian el aprendizaje. El objetivo general de esta investigación es analizar los efectos del uso de Google Classroom, mediado por saberes ancestrales sobre plantas medicinales, en el fortalecimiento de la comprensión lectora de los estudiantes del Centro Educativo Rural La Cejita. De manera específica, se busca analizar el nivel inicial de comprensión lectora, implementar el entorno virtual como mediador pedagógico que integra la cultura local y finalmente evaluar los cambios obtenidos a través de la comparación entre el pretest y posttest, complementada con la información cualitativa recogida durante el proceso. Nuestra hipótesis plantea que la mediación pedagógica de Google Classroom, al integrar saberes ancestrales sobre plantas medicinales en actividades de lectoescritura, fortalece la comprensión lectora en sus niveles literal, inferencial y crítico. La variable independiente Google Classroom actúa como mediador tecnológico que organiza recursos y formatos diversos para articular el conocimiento ancestral con la práctica educativa. La variable dependiente de la comprensión lectora se evalúa como la capacidad de construir significado más allá de la decodificación del texto. En este proceso emergen tres categorías: la valoración de saberes ancestrales, la motivación hacia la lectura y la construcción colaborativa del conocimiento, que son elementos que consolidan un aprendizaje con identidad, sentido y participación activa. Justificación de la selección de la LMS.
En este trabajo realizamos el análisis de 3 entornos virtuales de aprendizaje que fueron Canva, Google Classroom y Moodle. Tras comparar sus características, seleccionamos Google Classroom por su accesibilidad, facilidad de uso y pertinencia para el contexto educativo rural. Su integración como entorno virtual de aprendizaje justifica por su potencial para favorecer la comprensión lectora en sus 3 niveles que son literal, inferencial y crítico. Esta plataforma también permite planificar actividades interactivas, hacer seguimiento al progreso lector y brindar retroalimentación oportuna. El marco teórico de esta investigación sustenta el estudio sobre la enseñanza de los saberes ancestrales y el uso de las plantas medicinales mediada por Google Classroom en el contexto rural del Centro Educativo La Cejita. En primer lugar, los antecedentes investigativos muestran que Google Classroom es una plataforma accesible, gratuita y pedagógicamente viable, especialmente en la zona rural. Según Cabero 2020 y Torres et al. 2020, su implementación mejora la gestión académica, pero requiere estrategias de acompañamiento y comunicación adaptadas a las condiciones de conectividad y diversidad cultural. En cuanto a la comprensión lectora en contextos digitales, como autores como Sole 1992 y Casani 2006 y Kins 1998 coinciden en que la lectura digital exige un interpretativo más complejo apoyados en recursos intertextuales y multimedia que fortalecen la comprensión literal, inferencial y crítica. Por otra parte, los saberes ancestrales y el uso de plantas medicinales constituyen un eje educativo esencial, tal como señala Wald 2005. Su enseñanza debe promover el diálogo de saberes y el respeto por la identidad cultural, en coherencia con el principio freirano de reconocer los conocimientos previos de los estudiantes. Finalmente, la experiencia en la educación intercultural respaldan el uso de herramientas digitales como medio para rescatar tradiciones y fortalecer la comprensión lectora. Estudios de Solano y Rojas 2017 y Martínez 2021 evidencian que mediante Google Classroom los estudiantes se motivan, se apropian de su cultura y desarrollan pensamiento crítico al integrar tecnología y conocimiento ancestral en su aprendizaje significativo y colaborativo. Bases teóricas. En el marco de la investigación, las bases teóricas se sustentan en diversas corrientes, entre otros aspectos. Estas corrientes orientan la comprensión lectora y el uso de la tecnología educativa. Desde el constructivismo social de Vygotsky, el aprendizaje se concibe como un proceso de interacción y construcción colectiva del conocimiento, donde la colaboración y el lenguaje favorecen la comprensión crítica. En este contexto, las TI actúan como mediadores que facilitan la comunicación y la creación de significados compartidos. El conectivismo, planteado por Siemens, amplía esta mirada al ubicar el aprendizaje en redes digitales, donde la conexión entre personas, información y dispositivos se convierte en el eje del conocimiento. Google Classroom representa aquí el entorno ideal para materializar este aprendizaje en red. Por su parte, el aprendizaje significativo de Ausubel destaca la importancia de vincular los saberes previos y culturales, como los saberes ancestrales sobre las plantas medicinales, con los nuevos conocimientos, generando experiencias de aprendizaje relevantes y contextualizadas. Entre los conceptos que sustentan la investigación tenemos a Google Classroom, que se concibe como una plataforma flexible que facilita la gestión del aprendizaje y promueve la colaboración, adaptándose muy bien al contexto rural. García 2023. En segundo lugar tenemos los saberes ancestrales, que representan los conocimientos y prácticas que las comunidades transmiten como parte de su identidad. Integrarlos a la educación digital responde a una perspectiva de interculturalidad crítica que busca el diálogo entre saberes y la transformación de las prácticas educativas, según Wald 2009. La mediación tecnológica, según Área 2018, actúa como un puente entre el saber y el contexto y el estudiante, permitiendo construir aprendizajes significativos y contextualizados. La comprensión lectora desde Solé y Casani se entiende como la capacidad de interpretar y construir sentido en 3 niveles: literal, inferencial y crítico, potenciados por los recursos digitales. A esto se suma la motivación lectora, que Cueto 2016 define como el interés consciente de leer por gusto y propósito, un factor que se fortalece cuando la lectura se vincula con la cultura local.
Finalmente, la construcción colaborativa del conocimiento sustentada por Vygotsky y Kuhl plantea que el aprendizaje se da en interacción con otros. En los entornos virtuales, esta colaboración se amplía mediante foros, trabajos grupales y coautorías digitales.